Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por ser nuestro buen pastor, por estar siempre guiándonos, por llamarnos a cada uno por nuestro nombre, por conducirnos de acuerdo a tu plan de salvación según tu voluntad. Que podamos escucharte, Señor, que podamos conocerte, y que este rato de oración pues sea para conocer lo que quieres tú de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos de paz y bien. Soy el Padre Ramón, misionero Verbum Dei de Medellín. Meditamos hoy el Evangelio de San Juan. Juan 10, del 1 al 10. Repito, Juan 10, del 1 al 10. En las pautas de ayer nos recordaron que somos ovejas de Jesús, que Él es nuestro buen pastor, pero que también estamos llamados a ser pastores como Él. Hoy les invito a profundizar un punto que es fundamental en nuestra vida cristiana, y es conocer su voz, conocer la voz del pastor, de Jesús. Tanto si nos consideramos ovejas como si nos consideramos pastores, es importante conocer la voz de Jesús, escucharlo y seguirlo, escucharlo y seguirlo, escuchar su voz. Así nos dice Jesús hoy en el Evangelio. Cuando el pastor saca todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Circula por las redes sociales un video que demuestra estas afirmaciones. Es una prueba que hicieron con un pastor y sus ovejas. En la primera escena salen solo las ovejas ahí en el redil, en el corral donde se encuentran, un montón de ovejas. Y en las siguientes escenas, a continuación, van desfilando distintas personas, una por una, intentando llamar a las ovejas, convocarlas, hacer que vengan. Pero ellas no hacen caso, ni siquiera se inquietan un poco. Al final, la última escena, aparece el pastor de las ovejas, el verdadero pastor, y empieza a llamarlas, haciéndoles ruidos, llamándolas por su nombre, y ellas inmediatamente acuden a donde está el pastor. Y además con gran interés, se ve como ellas están emocionadas, expresando pues su, no sé si llamarlo así, su sentimiento, su afecto por el pastor. Todos los espectadores quedan admirados, ¿no? Los que habían desfilado anteriormente, y quedan admirados diciendo, han respondido, han contestado a la llamada, a la voz del pastor. Realmente, las ovejas conocen la voz de su pastor y lo obedecen, lo siguen. Conocer la voz de una persona supone haberla escuchado muchas veces y distinguirla entre otras tantas voces. Es algo que no se aprende de teoría, sino en la práctica. Es una experiencia afectiva. Pensemos en lo que pasa cuando hablamos por teléfono.
No vemos a la persona con quien estamos hablando, pero podemos distinguirla porque conocemos el timbre o el tono de su voz. Cada persona tiene una voz diferente y nosotros podemos distinguir a la persona aunque no la veamos por la audición, porque escuchamos su voz. Y así también sucede con la voz de Dios que nos habla internamente en el corazón, en nuestra conciencia. Dice un documento de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 16, que habla sobre la conciencia, y dice lo siguiente: en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con su Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. Es allí, en ese recinto sagrado, en el sagrario del hombre, donde nosotros nos encontramos con Dios y podemos conversar, donde nosotros le hablamos a Dios, pero donde Dios nos habla a nosotros, donde podemos escuchar su voz, donde podemos conocer y por lo tanto distinguir la voz de Dios de las otras voces. En la oración nos ejercitamos para oír su voz, en nuestra conciencia. Es allí, en el corazón, donde podemos distinguirlo. Y qué bonito cuando tenemos esta experiencia, que es una experiencia afectiva, cuando se abren los oídos de nuestro corazón y podemos habitualmente escuchar su voz. No solamente en la oración, que evidentemente que sí, sino durante todo el día, incluso en medio del ruido, en medio de otras voces, en medio del ajetreo de la vida ordinaria, de la vida cotidiana, podemos escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón, en nuestra conciencia. El discernimiento de espíritus consiste esencialmente en esto, en distinguir la voz de los varios espíritus que nos afectan, en distinguir la voz de Dios de las otras voces. Incluso podemos decir, que ya lo hemos dicho otras veces, distinguir la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres espíritus, tres personas distintas que nos hablan, que tocan nuestra conciencia. Y esto es una experiencia fascinante, poder distinguir las voces de los espíritus, ¿no? El discernimiento de espíritus, distinguir la voz de un bueno y de un mal espíritu. Incluso de los buenos espíritus, distinguir la de las diferentes personas. Bien, pues supone esa distinción, ese conocer al pastor, conocer su voz, supone mucha atención y hábito, habituarnos a escucharlo a él y a obedecerlo, a seguir sus indicaciones amorosas. Les invito, por lo tanto, a orar. Orar, poner atención a nuestro interior para escuchar su voz. Como dice San Juan de la Cruz en sus dichos de luz y amor: olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estar amando al amado. Y estos 4 pasos, estos 4 dichos son como un método para entrar en la oración, para vivir esta amistad con el Señor. Olvido de lo creado, y lo creado es todo lo que nos rodea, lo que nos circunda, actividades, los horarios, nuestras responsabilidades, preocupaciones, distracciones, diversiones, o sea, todo lo que sucede en nuestra vida, pero que luego resuena en nuestro interior. Olvido de lo creado. Hay que apagar esas voces, hay que acallar esas voces. Primero. Segundo, memoria del Creador, es decir, un acto de fe, de estar en la presencia de Dios, hacernos conscientes de su presencia dentro de nosotros,
el Espíritu Santo que nos habita, el buen pastor que nos habla, memoria del Creador, atención al interior, escuchar, aplicar el oído y estar amando al amado. Bien, pues que podamos ejercitarnos en esto que es tan esencial de la vida espiritual y de la vida cristiana. Buen provecho, feliz día y muchas bendiciones.